Híjole, pues es un gusto tenerlas aquí, ambas, Lila Sembora y Mariela Dreyfus, en la Feria Internacional del Libro de la Ciudad de Nueva York. Vamos a hablar, antes de hablar de la maestría que ustedes dirigen y son fundadoras, antes de ello, ¿cuál es la relevancia, según su punto de vista, si es que la hay, ¿verdad? Ya lo estamos asumiendo, de hacer una Feria Internacional del Libro en español en la Ciudad de Nueva York? Sí. Bueno, no sé. A ver, ¿empiezo? Sí, Sí. quien usted quiera. Bueno, en primer lugar, la maravilla de haber podido convocar a autores y audiencia de manera presencial luego de 2 años de pausa en la virtualidad, ¿no? Sí. Esta es la cuarta versión de la feria y es la segunda que hacemos presencialmente. Y para nosotros, me parece, es importantísimo y es uno de los eh, puntos de la maestría, abrir esa escritura que se genera en español, sobre todo desde Nueva York, a la lectoría local. Y haber podido participar en la feria y que hay entre los autores tanto profesores de la maestría como exalumnos, para nosotros enriquece mucho esa posibilidad de trazar un puente entre el programa y la comunidad local, ¿no? Por supuesto. A mí me parece fundamental el hecho de que estén participando tantas instituciones que están apoyando la feria, como CUNY, Columbia y NYU y otras instituciones también, y creo que esto no se ha visto antes, ¿no? De que haya tanta colaboración. Tanta colaboración, y eso me resulta súper importante, digamos, para mostrar la variedad de posibilidades de escritura que existe en New York, además de la gente que viene de afuera también, ¿no? Pero que todas estas universidades estén colaborando para mostrar lo que es la escritura creativa, me parece muy importante, porque generalmente el énfasis es más en la investigación que en la creación. Exacto. Entonces, eso me parece como un cambio que estoy deseando y creo que sí, que se va a mantener en el futuro. Yo creo que sí, y es justo ustedes han sentado las bases de lo que yo llamaría un movimiento cultural, ya no solo literario, cultural en Nueva York, que tiene que ver con gente que viene de muchos países de la América Latina y de España también, sí, claro, a escribir en español, a practicar la escritura, a aprender y a sostener un diálogo, creo yo, horizontal, ¿no? Sí. Cuéntenos cómo fue la fundación del MFA en escritura creativa y cómo ha ido evolucionando con los años. ¿Cómo sienten ustedes que ha ido cambiando, no sé, la gente que viene, etcétera? ¿Puedo empezar yo? Sí, para contar la historia. Para sí. contar la historia. La idea empezó realmente, se fue creando como un caldo de cultivo en NYU, un poquito antes de que entrara Mariela, en donde en el programa del doctorado se había invitado a Carmen Boullosa para dar un curso de escritura para la gente del doctorado. Por otro lado, yo por mi cuenta organicé o presenté unos cursos de escritura creativa en español como curso de lengua avanzado para los undergrad. Y entonces, en ese sentido, y se combinaron, digamos, estas dos cosas. Y bueno, Silvia Moloy, que estaba por retirarse también en algún momento, le interesó muchísimo generar este proyecto. Después entró Mariela también, y entonces en conjunto armamos este programa, lo pensamos, cómo lo vamos a estructurar, etcétera, porque la idea era que hay tantos escritores viviendo en New York, de distintos lugares, que escriben en español, tanta gente que le interesa venir también y están de paso, escritores que vienen de paso, y hay una tradición también de escritores que han vivido aquí en New York. Bueno, empezando por García Lorca, Sí. que no podemos dejar de nombrarlo, pero Julia de Burgos, José Martí. Incluso antes, claro, sí. Incluso antes, digamos. Martí, ¿no? Claro. Martí anteriormente. Entonces, viendo, Gabriela Mistral murió en en Long Island. Sí.
Entonces tomando toda esa tradición de escritores que escriben en español en Estados Unidos, bueno, se fue armando la idea de generar esta maestría. Sí, una cosa importante, retomando lo que dice Lila, es que los cursos piloto, por decirlo de algún modo, fueron en el pregrado y entonces también es una satisfacción que que ahora es un minor in Creative Writing in Spanish para los chicos más jóvenes, y convoque cada vez más a estudiantes que son de ascendencia hispana, quizás son segunda generación que están ya aquí, y muchas veces volver a escribir en su lengua, una lengua que no siempre han aprendido de manera formal, sino en la casa, y usarla de manera creativa en los cursos es una manera muy importante para ellos de conservar esa herencia, ¿no? Y esa lengua. Claro. Entonces, y se genera entonces esta relación cercana entre los más jóvenes y los escritores que ya tienen alguna base y que vienen a hacer la maestría, ¿no? Entonces, hay chicos y chicas nacidos aquí que todavía quieren conservar la escritura, ¿no? Y conservar y recuperar esa escritura que viene de una o dos generaciones atrás, ¿no? Y sí. No, sí. Y combinado también con estudiantes norteamericanos que eligen tomar los cursos como un curso avanzado de lengua española, y entonces son chicos que a veces no han escrito ni poesía, ni cuento, nada, y vienen de distintas carreras. Sí. Y eso es muy entusiasmante, porque su lengua primera es la inglesa, pero escriben en español, y muchos dicen que se sienten con la libertad de decir lo que quieran, porque nadie los va a entender. ¡Qué maravilla! Sí, eso es impresionante. Sí. ¿Y a qué atribuyen ustedes el éxito? Hablemos de éxito al número de publicaciones, premios, etcétera, que tienen sus graduados. Muchos de la gente que toma esta maestría se convierten en figuras muy importantes en la literatura hispanoamericana. ¿A qué lo atribuyen ustedes? Bueno, yo pienso que hemos tenido la fortuna de tener promociones muy cohesionadas de escritores que cuando empezaron aquí tenían 1 o 2 libros publicados, eran bastante jóvenes y que aquí han encontrado una manera de desarrollar eso que traían consigo, ¿no? Entonces, este ha sido un espacio como de crecimiento, y creo que también tiene que ver mucho el mérito de los instructores con los que trabajaron, ¿no? Porque todos los que se gradúan tienen un proyecto de tesis que es un proyecto de escritura creativa, y ahí tendríamos que recordar a los colegas que están y ya no están, que estuvieron en su momento. Bueno, para empezar, como citó Lila, a Silvia Moloy y a Sergio Cheifek, que este año nos dejaron, y luego también ha pasado por aquí durante muchos años, estuvo Diamel El Tit, ¿no? Estuvo Antonio Muñoz Molina, Lila y yo también, digamos, hay un trabajo continuo de tallerear, como dicen los muchachos, es decir, es como un laboratorio de escritura, digo yo, este lugar, ¿no? Porque la dinámica de escribir continuamente, de ser leídos, de tener sus textos comentados por compañeros y profesores, da un gran incentivo para seguir escribiendo, ¿no? Entonces se genera ese sentido de comunidad, y la verdad es que algunos de ellos, como señalé hace un rato en la mesa, han tenido una trayectoria impresionante, ¿no? Y han seguido con su escritura, han fundado programas, qué sé yo, Giuseppe Caputo está en Colombia, en el Instituto Caro Cuervo, con un programa de escritura, exalumno nuestro, ¿no? Con Gloria... Gloria Esquivel, que también es exalumna, también colombiana. Hay otro exalumno, Enrique Winter, que una época tuvo un diplomado de escritura en Valparaíso, ¿no? Y luego proyectos individuales, Ezequiel Seidenberg, por ejemplo, que se ha dedicado muchísimo a la difusión de la poesía traducida desde distintas lenguas en su propio sitio en la red. Es decir, ha sido como una manera de abrirse hacia tantas posibilidades, ¿no? Qué maravilla. Sí. ¿Tú tienes alguna otra visión de por qué? Sí, además de lo que, dijo lo que dice Mariela, me parece que lo que es súper interesante que ocurre es la diversidad que hay a nivel de gente que viene de distintos países, y un poco lo que puntualizábamos es que todos son extranjeros
todos están un poco incómodos en la situación, entonces se genera como una hermandad bastante fuerte, pero todos también a su vez tienen sus relaciones en sus países con, a lo mejor, o no, a lo mejor no, pero conocen gente en sus países que tienen editoriales, que organizan distintas actividades literarias, entonces se ha formado entre los estudiantes y los profesores también, que los apoyamos muchísimo, una inmensa red de escritores latinoamericanos que, bueno, con la energía que tienen ya de por sí de haber trabajado de la manera que Mariela estaba describiendo, con el apoyo de los profesores, se genera, digamos, una energía muy potente y una originalidad en la manera de decir también esa experiencia que están viviendo. Sí. Y muchos de los profesores que nosotros tenemos, inclusive nosotras dos también, nos interesa trabajar de una manera un poco más experimental, salir de los cánones un poco más tradicionales de escritura. Entonces, lo que nosotros promovemos es la experimentación. Ellos pueden cambiar, pueden tomar cursos de distintos géneros, pueden mezclar géneros en su propia escritura, pueden llegar acá pensando que son narradores y se transforman en dramaturgos, o poetas que se transforman en ensayistas, no sabemos, ¿no? Entonces hay como mucha libertad de exploración, pero al mismo tiempo hay un rigor también en lo que es el proceso de corrección y de generación de lo que es un libro. Entonces ellos salen del programa ya con una muy buena experiencia de lo que es armar un libro. Claro. Yo creo que, y muchos de esos libros se publican. Se publican después, o sea, claro. Y han ganado premios, ¿no? Premios, Sí, entonces, sí. Una cosa más que quería señalar es que también hemos tenido la fortuna dentro de todo de que el propio cuerpo docente se haya ido renovando también con el paso de los años. Entonces ahora tenemos de Puerto Rico a Aura Joan Noel y a Rita Indiana, ¿no? Que trabajan el plano performático o el cruce entre español e inglés, por ejemplo, o Amelia Bande, que es una joven dramaturga chilena, exalumna nuestra, que enseña, o Kirmen Uribe, que es vasco, que escribe en vasco y en español, ¿no? Que también es importante, digamos, tener un escritor con una lengua, ¿no? Minoritaria en España, sí. ¿No? Y que ejerce su escritura en ambas lenguas, ¿no? Que también es otro modo de la resistencia, digamos, ¿no? Que es otro tema que se trató en el debate, en la mesa redonda, ¿no? Sí. Entonces, cada uno de ellos también va trayendo nuevas propuestas, nuevas sugerencias, ¿no? Lo tecnológico también es algo que les interesa cada vez más a los estudiantes como parte, ¿no? Que se incorpora a la propia escritura, por ejemplo, ¿no? Entonces, por suerte el programa ha ido evolucionando casi de manera natural hacia esos nuevos intereses, ¿no? De los nuevos estudiantes, en fin, entonces felizmente esa coherencia interna de lo que sería el programa se ha mantenido en los 15 años que llevamos, ¿no? Sí, y además yo justamente ayer estuve no acá en la feria, sino en Sevilla se hacía como un simposio sobre la creación literaria y participé en una mesa con dos directores de programas de escritura creativa de la Universidad de Salamanca y de la Universidad de La Rioja de España, y veíamos que la gran diferencia, digamos, entre esos programas, una de las diferencias entre esos programas y el nuestro era la diversidad, justamente en lo que decía Mariela, en los profesores, en la variedad que venimos de distintos países, venimos con distintas estéticas también. Claro. En cambio, por ejemplo, ellos dos decían, bueno, nosotros tenemos a lo mejor un grupo de profesores que son todos españoles. Claro. Entonces eso yo creo que también cambia mucho la perspectiva, y es lo que pasa también cuando vos vas a tomar un taller a lo mejor en Argentina o en Chile, no hay esa variedad. O en México. O en México también, exactamente, no hay esa variedad en los profesores que hay aquí, digamos, y también no hay esa variedad en el estudiantado, claro. Tampoco. Claro. Y yo creo que eso es
y los diversos españoles que hay, también las diversas cadencias y los tonos, y bueno, y la vida en general de lo que implica vivir en la ciudad de New York, ¿no? Eso también es algo que genera como mucha potencia y que ya lo veíamos desde el principio cuando pensábamos en este programa. Justo mi pregunta última viene un poco en este tono, hablando por un lado de esta comunidad de la que ustedes hablaron, de cómo los estudiantes se convierten en una comunidad, están aquí incómodos, fue la palabra que usaste, y entonces se juntan y se hacen fuertes, pero además estas fuertes identidades de cada uno que no se pierden. Ese es como, sería desde su punto de vista como parte del secreto del éxito de este MFA. A mí me parece que la desfamiliarización es fundamental para lo que está pasando, porque como vimos también en el panel, tenemos Eliana Hernández, que se siente, cuando empieza a escribir, cada vez más colombiana. Sí. Y en cambio, José se siente que que es puertorriqueño, pierde la distancia que él veía entre Puerto Rico y Estados Unidos. Sí. Entonces, yo creo que ese hecho de estar incómodos, de familiarizados, primero te permite desajustarte de tus hábitos completamente. Claro. Y segundo, que entonces te lleva a la exploración, exploración, cómo decir ese estado como incómodo que hay. Y por otro lado, el roce también que existe entre vivir dentro de otra cultura que es completamente desconocida, ¿no? Y con la relación con el inglés, con la música, bueno, con todos los problemas políticos que también hay en este país y que tienen su influjo en nuestros países también, pero a la vez es el conocimiento de, por ejemplo, de los que vienen del sur, el conocimiento de lo caribeño, que cuando vos venís de la Argentina eso no lo conocés, de la manera que lo ves acá, vivo en la calle, en el subte, cuando vas caminando, eso ese contacto yo creo que también es muy enriquecedor. Así que, y la energía de la ciudad, porque esta es una ciudad que tiene mucha energía, y nosotros también incentivamos, por lo menos las poetas, pero creo que hay unas lecturas dentro de las clases que son muy amplias y a mí particularmente me interesa mostrar un poco lo que es la experimentación en la poesía norteamericana. Exacto. Porque tienen unos conceptos de lo que es la escritura y lo poético un poco diferentes. Claro. Entonces tratamos de establecer ese contacto, y Mariela ya te podrá hablar más del proceso de traducción también de poetas al español, que ella enseña esos cursos. Pero en los cursos de poesía yo siento que la experimentación, intento mostrar ejemplos de cómo decir las cosas de una manera totalmente, por ejemplo, usar la ciencia para hablar de poesía, cómo se producen esos cruces con otras artes, utilizar los museos, o sea, todo lo que te ofrece la ciudad de New York creo que entra dentro de lo que está pasando en el programa. Claro. Sí. Solo decir que me parece que ese descolocamiento, ¿no? Esa incomodidad, de hecho es como la fuente que nutre esta escritura y que la distancia les permite verse mejor a sí mismos, ¿no? Es impresionante esto que decía Eliana, en esa dialéctica entre cerca y lejos, a veces te reconoces mejor, como decía Paz, te miras en tu propio espejo estando fuera, ¿no? Eso ocurre con frecuencia. Y también justamente el poder establecer el vínculo con los escritores locales y difundirlos es un modo de ampliar la propia tradición poética en español, ¿no? Claro. Porque las personas que vienen aquí están en contacto con los escritores, los poetas y escritores que están produciendo su obra en inglés, pueden asistir, escucharlos, verlos, y luego también la práctica de la traducción, como vuelvo a repetir, ayuda a cerrar esos puentes, porque también, por otra parte, hay ahora aquí en New York y en otros lugares de los Estados Unidos editoriales independientes, alternativas, que están
digamos, haciendo el esfuerzo por difundir en traducción al inglés la obra de escritores latinoamericanos, que de algún modo a mí me parece un poco más visible que cuando yo llegué hace 30 años, por ejemplo. Qué ¿no? bien, qué bien. Hay un espacio allí para este intercambio, digamos, ¿no? En el cual se enriquecen ambas tradiciones. Sí, además los estudiantes toman contacto con distintas, o sea, toman espacios. Por ejemplo, en el Bowery Poetry Club, ahora hay una lectura, el último, creo que es el último miércoles del mes, que es exclusivamente en español. Y ese es como un centro, era como un centro, digamos, super underground, en el Bowery de la poesía de downtown, digamos, ¿no? De la poesía como más experimental. Entonces ahora, eso es lo que digo, que se van apareciendo como espacios que son, aunque esta persona que armó este programa no es un estudiante, digamos, pero hay todo como una comunidad de escritores que escriben en español que también quieren tener estas relaciones, obviamente para no estar aislados con el mundo literario del inglés. ¿Del inglés? Sí, claro. Entonces creo que, y como dice Mariela, han armado, o como vimos ahí en el panel, lecturas de poesía, arman ciclos, se han generado pequeñas editoriales también que están publicando, como le han publicado Mariana Graciano, Chatos, claro. Sudakia, por ejemplo, Sudakia, que cumple 10 años. Cumple 10 años y lo van a festejar ahora. Ha publicado muchos de nuestros estudiantes. Qué maravilla. Había una librería que era McNally Jackson, que tenía un ciclo que se armó justo cuando empezamos el programa, y había muchísimas lecturas ahí de gente que estaba en nuestro programa, no solamente profesores, estudiantes y gente que venía a los eventos del programa también. Sí, no podemos parar de hablar. Hablando de la descentralización, también es importante ver cómo Queens, hay espacios en el barrio de Queens, que es un barrio tan densamente poblado por hispanos, donde hay por lo menos 2 espacios en que se hacen ciclos, ¿no? La librería Barco de Papel, que es una iniciativa colombiana, o el club Terraza 7, que organiza lecturas performáticas, bilingües, en fin. Luego el Alto Manhattan, por ejemplo, que es otra zona poblada, también, ¿no? Densamente poblada por hispanohablantes, tiene una librería que es Word Up, donde se hacen eventos. Es una cooperativa administrada por mujeres, que me parece súper interesante también como propuesta. O esta zona del East Bronx, que citó Eliana Hernández, donde se hacen también ciclos de lecturas, y nuestros exalumnos están involucrados en estas posibilidades, ¿no? De abrir nuevos espacios, incluso más allá de Manhattan, para llegar a las zonas donde van a tener una audiencia en español. Qué maravilla. Entonces la maestría, el MFA, es como si se expandiera. Exacto. Eso es lo que pasa. Le crecen ramitas. Exactamente. Sí. Y no solamente acá en Estados Unidos, sino en Latinoamérica y en España también, en el Caribe, digamos. Es increíble. Ay, qué maravilla. Pues les agradezco muchísimo. Gracias a ti, Yo también Irma. podría hablar con ustedes una hora, pero ustedes tienen cosas que hacer. Te agradezco, sí. Se los agradezco muchísimo. Bueno, encantada. Gracias. Okay.